Nosotros, los seres humanos, somos incapaces de vivenciar la auténtica esencia del cosmos sin ningún tipo de filtro. Nuestros sentidos y cerebros únicamente pueden procesar una porción diminuta del mundo que nos rodea. Por ello, debemos valernos de conceptos y herramientas para adquirir conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la realidad. El avance tecnológico no solo amplió nuestro entendimiento sobre el universo, sino que además nos hizo conscientes de las inquietantes posibilidades. En el porvenir puede ser factible simular universos completos. Pero si esta opción es viable, ¿cómo podemos estar seguros de que no ha ocurrido ya? ¿Y qué tal si no somos los creadores, sino las creaciones? ¿Es posible que no seamos reales y ni siquiera lo sepamos? Si nuestra comprensión actual de la física es correcta, es imposible simular todo el universo con sus billones y billones de elementos. Pero en realidad no lo necesitamos de todos modos. Solo necesitamos suficiente universo para engañar a los habitantes de nuestra simulación para que crean que son reales. Quien necesita millones de galaxias, solo necesitamos el espacio que nuestros sujetos pueden explorar. ¿Qué hay acerca de las cosas pequeñas como las células o las bacterias? Realmente no las necesitamos. Cuando usas un microscopio, lo que se ve puede ser creado instantáneamente. Lo mismo con los átomos. El asiento en el que estás sentado ahora mismo no necesita ser simulado con cuatrillones de átomos. Solo necesitamos la capa más externa de ella, puede que esté vacía por dentro, hasta que decidiste romperla. Tu cuerpo podría sentirse lleno de cosas burbujeantes, pero podría estar vacío, hasta que lo abras. El requisito mínimo para nuestra simulación es solo la conciencia de nuestros seres humanos virtuales. Nuestros sujetos solo necesitan pensar que la simulación es real. Bien, ¿entonces estamos siendo simulados? Bueno, tal vez, pero hay algunas condiciones que deben cumplirse. Obviamente, no tenemos autoridad sobre este tema, así que por favor toma todo lo que digamos con cautela. Basándose en una versión modificada del argumento de simulación original de Nick Bostrom, tenemos 5 suposiciones para ti. Si son verdaderas, tú, querido espectador, vives en una simulación. Suposición 1, es posible simular conciencia. Nadie sabe lo que es la conciencia. Como hipótesis, supongamos que pudieras generar conciencia simulando un cerebro. Los cerebros son bastante complejos. Si cuentas cada interacción entre sinapsis como una operación, tu cerebro ejecuta alrededor de unas 10 elevado a 17, o cientos de millones de operaciones, por segundo. Supongamos generosamente que necesitamos 10 a la potencia de 20 operaciones para simular un segundo de conciencia humana. Pero no queremos simular solo un humano, queremos simular toda la historia humana a la vez, así que podamos variar. Digamos que queremos simular 200.000 millones de seres humanos, con una vida media de 50 años. Un año tiene 30 millones de segundos multiplicado por 50 años, por 200.000 millones de humanos, por 10 elevado a 20 operaciones. Así que necesitamos una computadora capaz de manejar 1.000.000 de trillones de trillones de trillones de operaciones, por segundo. Más operaciones que las estrellas que hay en el universo observable. Una computadora como esta es simplemente imposible. A menos que, quizá no lo sea. Suposición 2. El progreso tecnológico no se detendrá en ningún momento. Si asumimos que el progreso tecnológico continúa de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora, entonces podría haber galaxias que abarcan civilizaciones que en algún momento tendrán computadores con un poder ilimitado. Seres en un nivel tecnológico tan avanzado, que apenas podríamos distinguirlos de los de dioses. Una computadora que puede manejar 1.000.000 de billones, billones de operaciones es un asunto serio, pero en realidad hay conceptos para las computadoras que podrían manejar esto. El cerebro matrioska es la megaestructura teórica, compuesta de miles de millones de partes que orbitan una estrella, alimentándose de su radiación. Una computadora de esta escala tendría suficiente potencia para simular muchos miles, si no millones, de humanidades al mismo tiempo. Otras tecnologías, como las computadoras cuánticas futuras de gama alta, podrían reducir drásticamente el tamaño, por lo que podría ser posible hacerlo con una estructura del tamaño de una gran ciudad, o incluso más pequeña. Pero solo si todavía hay alguien alrededor para construir la computadora. Suposición 3. Las civilizaciones avanzadas no se destruyen a sí mismas. Si hay un punto en el que todas las civilizaciones se destruyeron, toda esta discusión termina aquí.
Mirando al espacio, esperarías al universo lleno, con millones de civilizaciones extraterrestres, pero no vemos a nadie. La razón de esto podría ser, grandes filtros. Los grandes filtros son las barreras que la vida tiene que superar, como la guerra nuclear, asteroides, cambio climático o un generador de agujeros negros. Si la vida es inherentemente autodestructiva, entonces no hay simulaciones. Suposición 4. Supercivilizaciones avanzadas quieren ejecutar simulaciones. Cuando hablamos de civilizaciones posthumanas, no sabemos con qué estamos tratando. Pensar que sabemos lo que los seres tan poderosos como los dioses quieren, es bastante arrogante. Imagina la hormiga más inteligente de la Tierra que vive junto a un parque de atracciones, es curiosa sobre lo que los humanos están haciendo, así que intentas explicarle. Desafortunadamente, la hormiga simplemente no entiende. El concepto de montañas rusas y de esperar en una fila, las vacaciones y la diversión, no tiene sentido para una hormiga que vive una vida de hormiga. Es lo mismo con nosotros y con un ser posthumano, comparados con ellos, somos hormigas. Ejecutar simulaciones para la diversión o la ciencia, podría ser una idea absurdamente estúpida para ellos. Pero, si quieren ejecutar simulaciones por cualquier razón y las suposiciones 1, 2, 3 son verdad también, entonces las posibilidades de que estás viviendo dentro de una simulación no son cero. Suposición 5, si hay un montón de simulaciones, es probable que estés dentro de una simulación. Si hay civilizaciones simuladas, es probable que haya muchas. Después de todo, asumimos que los seres posthumanos tienen acceso a un poder de computación prácticamente ilimitado. Así que si se ejecutan simulaciones, sería conveniente para ejecutar millones o incluso miles de millones de ellas. Si hay miles de millones de universos simulados, probablemente hay billones y billones de seres conscientes simulados. Lo que significaría que la vasta mayoría de todos los seres conscientes que habrán existido son simulados. Por lo tanto, para cada ser consciente hecho de carne, hay 1.000.000 simulados. Ya que no tenemos manera de saber si somos simulados o no, en este caso, las posibilidades de que seas uno de los 999.999.999 simulados, son bastante altas. Por lo tanto, lo que tú consideras la realidad, puede que no sea real en absoluto. Realmente podrías estar siendo simulado. Aunque la idea de una realidad simulada se basa en suposiciones sin pruebas, plantea fascinantes preguntas sobre la naturaleza de nuestra existencia. Si los avances en IA y computación cuántica hacen posible la creación de simulaciones de realidad en el futuro, podríamos estar viviendo en una sin saberlo. Pero quizás lo más sabio sea vivir plenamente y con propósito, independientemente de si nuestra realidad es simulada o no. Lo que importa es cómo decidimos afrontar la vida y el impacto que tenemos en aquellos que nos rodean. Así que abraza la incertidumbre, maravíllate con las posibilidades y haz que cada momento cuente.